Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, al periodista diplomático y Premio Nacional de Historia del Archivo General de la Nación, el licenciado Pastor Vázquez. Muchas gracias por el gran honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. El honor es para mí porque es que nosotros somos hermanos, somos amigos de long time. Y nunca había compartido, primera vez, ¿verdad?, en Esfera de Poder, o sea, me siento poderoso, junto con un hermano y en Esfera de Poder. Así es, con Pastor compartimos en la redacción del periódico Hoy hace Sí, sí, sí. más de 20 años. Sí, sí, Pastor. muchos años. Es decir, que ha llovido mucho de allá para acá. Sí, proveniendo de la vieja escuela del periódico El Caribe. Así es. Pastor, haciendo esta retrospección muy corta, ¿qué significado tiene para ti, que has sido exitoso en el ámbito periodístico, en el ámbito diplomático y ahora en tu faceta de escritor, plasmando historias que se convierten en una realidad latente en la memoria de quienes abrevan en tu obra? ¿Qué significado tiene para ti el escalar al Premio Nacional de Historia? Bueno, para mí es bastante significativo, sobre todo para la juventud de mi comunidad natal, en La Ceiba, Distrito Municipal de La Victoria, porque hay que dar ejemplo a la juventud. Y para la juventud dominicana, que cuando se quiere se puede, porque yo estudié en el Liceo de La Victoria, cuando no había liceo en mi campo, y yo viajaba 8 kilómetros todos los días para llegar al liceo, a pie, por los montes. Entre montes, a veces tenía que tirarme al nado. Entonces, cuando tú quieres lograr algo, tú lo logras. Además, es significativo porque nosotros somos periodistas. Y en la época romántica del periodismo, cuando uno comenzaba, uno quería ser escritor, o sea, hacer libros, sobre todo ser novelista. Pero después, siempre me gustó la historia. Y aquí he caído por accidente y ya me he quedado como historiador aficionado, aunque 2 veces he ganado el premio de historia, pero yo me siento un aficionado. ¿Cuál es el aporte, el mayor aporte, el más importante que siente Pastor Vázquez en esta premiación, en este galardón, en este reconocimiento? Bueno, mira, yo gané el Premio Nacional de Historia José Gabriel García 2014 por una obra llamada Misiones Dominicanas en Haití, en 2 tomos, 1866 y 1876. El segundo tomo, 1877, 1887. En esos 2 tomos yo trato las relaciones dominico-haitianas, porque siempre me preguntaba, ¿qué pasó a partir de la última batalla que pelearon Haití y República Dominicana? Que fue la batalla de la Sabana Grande, de Sabana Larga, que la ganó el coronel Vidó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no registra la historia conflictos a partir de ahí? ¿Qué pasaba? 2 países que viven cerca. ¿Cómo se trataba el comercio? ¿Cómo estos 2 países convivieron después que estuvieron en guerra? Entonces comienzo a investigar y me doy cuenta que las relaciones dominico-haitianas comenzaron muy poquito tiempo después de esa última batalla. La batalla fue en 1856, que las tropas dominicanas vencieron a las tropas del emperador Zuluca. Pero ya en 1861, los dominicanos están en Jacmel, Haití, invitados por el presidente Nicolás Yefrar, que había participado en la guerra. Invitados por Nicolás Yefrar para combatir la anexión a España. Y que ya en 1861, en marzo o en mayo, el presidente Yefrar hace la famosa proclama en contra de la anexión que había hecho Pedro Santana, que fue el paladín de las guerras de independencia. Y los periódicos haitianos, los intelectuales haitianos, protestaron por esa anexión. A partir de ahí comienza una relación informal entre los 2 países. Una relación un poquito sui generis, porque comienza la relación entre los revolucionarios dominicanos encabezados por Francisco de los Reyes Sánchez y José María Cabral con el gobierno haitiano para conspirar en contra de la anexión a España. Sánchez llega a Jacmel en 1861,
procedente de Curazao. ¿Quién lo va a buscar? Lo va a buscar un hombre llamado Francisco Montá, que lo envía el presidente Jeffrard a buscarlo, y también llega en ese entonces el Marcos Evangelista Adón, y también llega en ese entonces José María Cabral, que participó en la incursión guerrillera de San Juan de la Maguana y se salvó. Y fusilan a Sánchez, pero los haitianos siguieron colaborando con la causa dominicana y hay una relación sui generis también que se da a partir de 1863, cuando los grupos revolucionarios encabezados por el coronel Santiago Rodríguez se van a Cabo Haitiano. Allí son recibidos por Tircía Simón San, el general que era jefe de la frontera, y por Philanthrope Noel, y comienzan a conspirar para derrocar el gobierno de Santana o para la restauración de la República. Finalmente dan el grito de Capotillo, proveniendo de Haití, con la colaboración del gobierno haitiano. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo comenzó todo? Ahí comenzó todo, el acercamiento entre los dos países que estuvieron en guerra. A partir del triunfo de los revolucionarios, ya para 1865, comienza el presidente Jeffrard a enviar comisionados. Desde antes, él había enviado la comisión Doucet, Emile Doucet, un comisionado para negociar la salida pacífica ya de las tropas españolas como mediador. La comisión famosa mediadora que llegó a Puerto Plata y que la recibió Luperón. Y a partir de ahí, después hubo una relación diplomática formal cuando el gobierno dominicano designa a Wenceslao Álvarez como cónsul en Cabo Haitiano. Ya estamos hablando del gobierno de 1867 de José María Cabral, que asume la presidencia inmediatamente después de que cayó Pimentel, porque él estaba en el sur, era el comandante en el sur, y entonces le ocupa la capital, y por eso que él llega a la presidencia con facilidad. Y después, ya para septiembre, tenemos que han nombrado por primera vez un ministro plenipotenciario dominicano en Haití, que era el general Pedro Valverde. Entonces, ese es el aporte. ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo pasó todo? Todos esos años, a partir de la guerra de independencia dominicana, ¿cómo pasaba todo? Hasta llegar al gobierno de Lili, que tú sabes que fue algo también muy especial, porque Lili, que era de origen haitiano, se manejó con una maestría frente a Haití. El libro del presidente Heró y los gobiernos haitianos, sus cartas que están ahí, pueden servir de referencia a los diplomáticos dominicanos de cómo negociar frente a Haití. Él era muy hábil, él sabía cómo el haitiano pensaba, porque él vivió en Haití, hablaba creol, francés, hablaba inglés perfectamente. Él vivió mucho tiempo, porque a partir de 1868, que comienza el gobierno de Báez, los famosos 6 años, él se refugia junto con Luperón en Haití. Y comienzan entre él, Luperón y José María Cabral a hostigar al gobierno de Báez. Esos 6 años fue de puro combate, luchando contra esa dictadura de Báez. Y Lili estaba viviendo en Haití en esa época. Esa rivalidad histórica, Pastor, claro, por cuestiones de control territorial, de hegemonía, que el enemigo de hoy puede ser el amigo de mañana, que hay una alianza entre conservadores, liberales y entre independentistas con Haití para tratar de librar la anexión, no tenía un fin restaurativo en términos hegemónicos a nivel de Haití. No, porque Haití renunció al concepto de indivisibilidad de la isla, que viene de muy lejos, viene de Toussaint Louverture, renunció a partir de que Jeffrard asume la presidencia de Haití. O sea, las pretensiones de unificación de la isla, de que los haitianos quieren esta parte, que era un problema, como tú dices, de geopolítica. Al principio era un problema porque recuerde cuando los franceses se van de Haití, después se instalan de este lado. Y ellos estaban en un peligro permanente. Pero además existía sí la ambición de esta parte, y eso se esfuma ya
incluso de la Constitución haitiana a partir de 1867. Después viene el gobierno, cuando cae Jeffrar, viene el gobierno de un popular, uno de los más populares hombres políticos que tuvo Haití, que fue Sylvain Sarnaf. Y era un hombre de un pensamiento liberal, y como contradicción de la vida, él era aliado de Báez. Y cuando él fue presidente de Haití, él comenzó a llevarse bien con José María Cabral, hasta que después se entera que Báez estaba tomando a Haití como base para derrocar a su gobierno. Y Báez rompe las relaciones con Sarnaf. Y cosa del destino, en 1869 cae el gobierno de Sarnaf en diciembre. Y Sarnaf viene a refugiarse al territorio dominicano. Cuando viene a refugiarse, después que se incendió el palacio, que la tropa atacaron, la tropa de Niçá Sayet, que era aliado de Luperón y de Cabral, él no sabe que ya para esa época Báez no tenía el control del territorio dominicano en su totalidad, que el sur estaba controlado por las tropas de Cabral. Y él entra al territorio dominicano por Polo y trata de buscar refugio en los brazos de su amigo Báez, y es atrapado por las tropas de Cabral. Cabral lo entrega a las autoridades nuevas en Haití, y a él lo fusilan el 10 de enero de 1870 en el cementerio de Puerto Príncipe, luego de ser juzgado sumariamente por una corte marcial dirigida por el general Paul-Hermont Lorquet, que ese Lorquet fue ayudado por Luperón, que Luperón lo encontró una vez en una isla, creo que se llama Antigua, y Luperón lo protege, que estaba pasando hambre, que se había ido durante el gobierno de Sarnaf, y estaba pasando mucha hambre, y Luperón lo protegió. Y Luperón protesta, primero por la entrega vil que hizo Cabral, y después por el fusilamiento del ex jefe de Estado. Y después, en estos libros, yo me doy cuenta, a Cabral lo han acusado mucho de que vendió a Sarnaf. Aquí estoy demostrando, eso en el primer tomo de la serie, de que él no lo hizo por una moneda de plata, Cabral, que ha sido uno de los hombres que estuvo en todas las guerras de independencia y ha sido muy maltratado por los historiadores. José María Cabral es una figura digna de estudio. Él lo entrega tal vez por una venganza personal, por todo lo que le hizo Sarnaf siendo presidente, ayudó a Báez para derrocar su gobierno. Hay muchas cosas interesantes en la historia dominico-haitiana que yo estoy tratando, que no están en los libros corrientes, tal vez por la prisa de los historiadores o porque no se han enfocado en periodos específicos. Por ejemplo, yo tengo este libro, se llama La Isla Montonera. Los que ganaron el premio ahora son anteriores a este, pero no han sido editados porque el premio es anónimo, era anónimo y no podía presentarlo con mi nombre. Edité este adelante, que se llama La Isla Montonera, la República Dominicana y Haití en la ruta de la ocupación norteamericana 1912-1916. Es un periodo que no ha sido estudiado en las relaciones de los dos países. Aquí yo traigo una radiografía de lo que fue la relación de los dos países durante ese periodo. Primero, aquí hubo la guerra del 12, la famosa guerra del 12, que fue la guerra de Horacio Vázquez contra los Quiquise, contra el gobierno de los Victoria, de Eladio Victoria, de su sobrino Alfredo Victoria, que es el gobierno que surge luego de que matan a Mon Cáceres, al presidente Cáceres. Pero la incursión guerrillera de Horacio Vázquez, ¿de dónde viene? De Haití. ¿Quién apoya a Horacio Vázquez? El presidente Cincinnati Leconte, que luego muere en una explosión en el Palacio Nacional de Haití. Y era amigo de Horacio Vázquez. Cuando muere Leconte en la explosión, Horacio Vázquez estaba en el territorio dominicano combatiendo ya, y pierde a ese gran amigo. Entonces, voy narrando qué sucedía entre los dos países, las cartas de los cónsules, de los ministros que estaban en Haití, del ministro haitiano acá, cómo era la relación entre los dos países durante este periodo. Y cuando se va acercando a la invasión americana, en Haití se invadieron en el 15, para la juventud que no sabe eso, en el 15 en Haití y en el 16 aquí. ¿Por qué invadieron Haití? ¿Por qué invadieron República Dominicana? Tienen unas características similares a las dos invasiones.
los que la generaron, que fueron las revoluciones, lo que llaman la montonera aquí. En Haití le llamaban los cacos y los piquets. Los piquets eran del sur y los cacos eran del norte, que eran grupos revolucionarios. Le decían piquets en el sur porque usaban unos palos, lo calentaban en candela y endurecía la puya. Era una arma letal. Y cacos, se dice que Valentín Báez le llamaba cacos a los ladrones, a los revolucionarios, y que los haitianos tomaron eso para acusar, los gobiernos haitianos acusaban a los revolucionarios de ladrones, le decían cacos, el movimiento caco. Entonces, la intervención se da por múltiples razones en los dos países, pero la principal era la agitación guerrillera que se daban en los dos países. Aquí yo voy narrando la guerrilla en los dos países en ese periodo. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia con el periodista, diplomático y Premio Nacional de Historia, el licenciado Pastor Vázquez. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el diplomático, periodista y Premio Nacional de Historia, el licenciado Pastor Vázquez. Muy buena retrospección histórica, Pastor, tu narrativa expositiva que plasma en tus obras acerca de las relaciones dominico-haitianas, haciendo galas de tus conocimientos y tu dominio en el ámbito diplomático, además de las raíces dominico-haitianas. Toda esta retrospección, Pastor, hasta la actualidad, en un pueblo que está unido territorialmente, pero también apartado en sus creencias, sus costumbres y su accionar. Quisiéramos compartir todo este proceso histórico hasta la actualidad para extrapolar esas dos relaciones que son un maridaje, un matrimonio sin divorcio, como han calificado mucho por cuestiones territoriales. ¿Cómo podemos calificar esos lazos actualmente, Pastor? Bueno, como tú dices, viene de la historia, porque las relaciones comerciales entre los dos países están desde antes de ser dos repúblicas. Desde la época de la colonia se da la relación y basada sobre todo en el comercio. La economía domina los pueblos. Entonces, es una relación económica sobre todo, cultural, se da también, muy humana, pero está basada en lo económico. Porque los dos pueblos, sobre todo en la frontera, sobreviven por el comercio fronterizo, por los intercambios. Desde la antigüedad, desde la época remota y ya después que son repúblicas los dos países, Haití proveía a República Dominicana a través de la frontera de muchos productos. Si tú coges un periódico llamado La Hoja del Comercio, de 1860, 65, por ahí, tú te darás cuenta que llegaban en esa época 30, 40 barcos cada mes a los puertos haitianos. Puerto Príncipe era un puerto bastante movido. Habían productos europeos que no llegaban por los puertos dominicanos, pero ya estaban en la frontera. Por la frontera llegaban porque llegaban a Haití primero, y esa relación comercial se va dando ahora al revés. Después de muchos años, entonces República Dominicana, hay tantas cosas aquí que los haitianos necesitan y llegan a través de la frontera. Y se está hablando de un comercio de más de 2.000 millones de dólares cada mes, que ha bajado mucho ahora por las restricciones que se impusieron durante el gobierno de Martelly a las importaciones provenientes de República Dominicana. Hay un comercio formal, hay un comercio informal. Y hay otro comercio informal que se da, que es el comercio cotidiano entre las comunidades fronterizas haitianas y las comunidades fronterizas dominicanas. Eso es inevitable, porque la gente sobrevive, la gente convive y sobrevive. Además, no hay una frontera marítima, ni un río lo divide, sino que una gente
con un paso llega al otro territorio. Muchas veces un caminito lo divide. Y muchas veces la gente no sabe si está en la parte haitiana o está en la parte dominicana. Porque una cosa es, Federico, hacer una política fronteriza desde un despacho, ¿verdad? Un cuarto frío. Y otra es ir al terreno y conocerla. Hay gente que no conoce la frontera. Y he escrito mucho, hay gente que escribe mucho sobre la frontera, pero nunca ha ido a la frontera. O sea, hay gente que no se ha puesto un sombrero y ha caminado en los montes dominico-haitianos para conocer cómo la gente vive. Y eso es un problema. Por eso que yo exhorto a la juventud a estudiar, a investigar. Porque se repiten muchas cosas, muchos clichés, muchos estereotipos, y la gente tiene que estudiar, investigar. Por eso estos libros de historia, porque si tú ves la historia, tú tienes más conciencia para tú actuar en el presente. No repetir los errores, corregir ciertas cosas, no tomar como normal fenómenos espontáneos que se dan. Te voy a decir, Federico, ahora mismo el fenómeno de las redes sociales tiene un tremendo peso en las relaciones dominico-haitianas. Tú me dirás, ¿por qué? Bueno, porque un rumor o una falsa noticia que circula a través de las redes sociales te puede dañar una relación, te puede dañar un esfuerzo que estén haciendo los dos gobiernos de concertación, de un acuerdo comercial, o te puede agitar y crearte una situación difícil en la frontera o en cualquier lugar. Eso lo hemos visto a cada rato. O tergiversar una noticia a través de las redes sociales. Eso quiere decir que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Las fake news. Exactamente. Por ejemplo, tenemos la lamentable muerte de un haitiano recientemente, un estudiante haitiano en Santiago, un tiro que se le zafó a un policía, muy lamentable eso, mientras forcejeaba o disparaba al aire en un conflicto entre dominicanos. Y hubo gente en las redes sociales en Haití que quiso tomar eso como agresión, una agresión a la comunidad haitiana, ¿no? Eso fue un hecho lamentable, pero que le puede pasar también a un dominicano, a cualquiera, una bala perdida. Entonces, las redes sociales tienen ese tremendo peso y los medios tradicionales tienen una responsabilidad de colar ciertas informaciones. En la antigüedad, ¿tú crees que no existían también esos rumores? Sí existían. Y el presidente Heró se quejaba en una de sus cartas, decía que las relaciones dominico-haitianas no se le pueden soltar a la gran población que no maneja la intríngule, que no maneja los aspectos de negociación y las técnicas diplomáticas, porque eran muy delicadas. De hecho, son muy delicadas, sí, si sí. se van a tomar en cuenta las actuaciones y la reacción de una parte. Sí, sí, bastante delicada. Cualquier cosa te puede dañar un comercio. Cualquier pequeño incidente o un mal manejo te cierra una frontera. Había un dirigente choferil que era cerrador de frontera, ahora está preso. Era un cerrador de frontera, él cerraba la frontera y te la dejaba cerrada 2 meses y se perdía muchísimo dinero, la gente pasaba hambre en ambas partes de la isla y él la cerraba por capricho. Entonces hay muchos elementos en las relaciones que hay que controlar para que o bien manejar para que las relaciones dominico-haitianas lleven un flujo normal, sin incidentes. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan fructífera como esta, que debe repetirse. Esferas de Poder siempre será un canal abierto para hablar, profundizar sobre los procesos históricos, esa retrospección que hace falta recordar. Sí, gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el periodista, diplomático y Premio Nacional de Historia, el licenciado Pastor Vázquez. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez, aquí en Esferas de Poder.